de este mes de esta serie, y los temas que hemos tratado no son solo la X-Porus TTA, sino ya hemos tenido un webinar sobre la técnica de XTPLO y la técnica también de rato, Rovesty Abduction Trochanteric Osteotomy. Con el webinar de esta noche, noche para nosotros, por supuesto, para los compañeros de Sudamérica es mañana, pero hicimos de hoy. Finalizamos esa serie del mes de marzo y después vamos a hacer nuevos eventos en los próximos meses. Nos vamos avisando con la newsletter y todos los medios que podemos usar para avisar a los que están interesados. Hoy vamos hablando de la X-Porus TTA, que es una técnica que a mí me gusta mucho. Yo creo que os sabéis que he trabajado bastantes años sobre el desarrollo de esta técnica y ahora mismo creo que es una técnica muy fuerte, muy confiable, que yo creo que es una técnica que tenemos que valorar y involucrar cuando vamos pensando cómo el tratamiento de un paciente con ruptura del cruzado anterior. Si tenéis dudas o preguntas, podéis escribir vuestras preguntas en la columna a la derecha de la pantalla y al final yo voy leyendo las preguntas y voy contestando. Tenemos tres avisos comerciales durante esta charla, pero son 30 segundos, por lo cual nos vamos cansando demasiado y molestando demasiado con estos avisos comerciales. Por lo cual ahora mismo empezamos con el primero de estos avisos comerciales y en 30 segundos volvemos para empezar con la charla. Gracias, en 30 segundos. Vale, empezamos con la charla sobre la X-Porus TTA. Esta es mi declaración de interés. Yo soy director técnico de Admayora y tengo participaciones de la empresa, por lo cual este es la declaración para que os sepáis que estoy involucrado. Pero esto es una manera también de deciros que pongo mi cara en todo este trabajo y os podéis entender con quién habláis. Vale, el diagnóstico para ruptura de cruzado. Cuando era estudiante me enseñaron que el único diagnóstico para la ruptura del cruzado era el test de Cajon. Y el test de Cajon todavía es una excelente técnica de diagnóstico, a pesar del hecho que es una técnica que solo va valorando la inestabilidad estática, es decir, no podemos realmente entender lo que pasa en la rodilla mientras que el perro pone la extremidad en el suelo. Por lo cual decimos que
después de esta técnica, un cambio conceptualmente muy importante fue relacionado con la introducción del test de traslación tibial, el tibial thrust. El tibial thrust o traslación tibial es una test que demuestra la inestabilidad funcional de la rodilla en la fase de apoyo, es decir, que va valorando el resultado final de todas las estructuras anatómicas que participan en la estabilidad de la rodilla, y esto significa que el resultado final sobre la rodilla es entender si durante el apoyo la rodilla se queda estable o inestable, con la participación de todas las estructuras. Y este test nos dice que tenemos que al final de todos los procedimientos que podemos valorar, usar para el tratamiento de la ruptura del cruzado, si conseguimos un buen resultado en términos de estabilización de la rodilla, que tiene que salir del quirófano estable, ¿vale? Este es nuestro objetivo. Las técnicas de nivelación intentan neutralizar este test, este movimiento, esta inestabilidad, y por esto se llaman técnica de estabilización dinámica, es decir, la estabilización no se consigue con una técnica de estabilización estática, como las técnicas de estabilización extracapsular, por ejemplo, sino cambiando las características biomecánicas de la rodilla para que al final, durante esta concreta fase de apoyo, durante el movimiento, el paciente pueda usar de manera activa la rodilla. Podemos mirar qué pasa realmente durante el apoyo en una rodilla con ruptura del cruzado. Sí, por supuesto, esta es una proyección medio lateral de rodilla. A mí me gusta siempre tener los cóndilos femorales superpuestos, pero decimos que yo creo que no es imprescindible. En el sentido, lo que sí creo que es muy importante es tener una técnica que pueda ser repetible, es decir, no cambiar muchas veces la manera de mirar y de sacar estos tipos de proyección. Por lo cual, si no queréis tener los cóndilos femorales perfectamente superpuestos, yo creo que no es realmente importante, por supuesto, en un rango de cambios, pero decimos que lo que sí es importante es tener siempre la misma proyección, porque esto es lo que da la sensación y la capacidad también de entender cómo vamos tratando estos pacientes y que podemos prever en términos de estabilización de la articulación. Si en este paciente, que está por supuesto bajo anestesia general, le vamos aplicando el test de traslación tibial, el tibial thrust, podemos mirar lo que pasa. Y esto es lo que pasa, es que tenemos una subluxación craneal de tibia. Y esto es una imagen que a mí me gusta mucho porque yo la uso yo personalmente para entender lo que va pasando en esta rodilla, para un diagnóstico que es un diagnóstico muy fuerte, un diagnóstico que no tiene dudas, ¿no? Esto es, por supuesto, por cierto, una ruptura por lo menos del cruzado craneal. ¿Por qué digo por lo menos? Porque esta imagen nos explica también la relación tan estricta entre la ruptura del cruzado y los desgarros meniscales de los cuernos posteriores caudales de los meniscos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tener este tipo de subluxación craneal de tibia, por supuesto, toda la presión
se va descargando sobre los cuernos posteriores de los meniscos. Y esto, por supuesto, puede ser la causa, la razón para los desgarros meniscales que en un 25% de los casos vamos mirando y que necesitan un tratamiento. El tratamiento de los desgarros meniscales no es parte de esta charla, pero decimos que tenemos que tenerlo en cuenta. Hay casos que están correctamente operados, la técnica es correcta, es buena, pero no siguen tan bien como nos esperábamos. ¿Y esto por qué puede ser? Porque de vez en cuando no vamos mirando a los meniscos y tenemos problemas de recuperación postoperatoria, porque a pesar del hecho que la rodilla se quede estable después del procedimiento, si tiene también un desgarro meniscal importante, por supuesto, este perro no va apoyando y no tiene una evolución, una recuperación postoperatoria tan buena como esperábamos, ¿vale? Esto lo enseño también a los dueños. Y esto es importante porque los dueños de esta manera se enteran de lo que estamos hablando de manera visual y se enteran sobre todo cuando le voy enseñando estas imágenes postoperatorias donde la rodilla se queda estable, por supuesto se enteran también de lo que hicimos en el quirófano a su mascota. Y esto es la razón por la cual al final puedo decirles, ok, esta es la razón por la cual hemos operado a su mascota. Vale, ¿cuál es la lógica biomecánica de la TTA? La TTA tiene una idea original que es el hecho que todas las fuerzas que se van descargando sobre la rodilla son paralelas a la dirección del tendón rotuliano. Y esto, por ejemplo, es algo distinto de la lógica de la TPLO. ¿Por qué? Porque en la lógica de la TPLO, el presupuesto lógico de la TPLO es que todas las fuerzas que se descargan sobre la rodilla son paralelas al eje largo de la tibia, por lo cual son un poco distintas, ¿vale? Pero hoy hablamos de TTA. Y después que estas fuerzas se descargan de una manera no ortogonal sobre el plano de la meseta tibial, ok, me dicen que hay un problema en la visualización. Miramos si espero que hasta ahora se mirò. Pregunto. Ora sì. E prima si vedeva o non si vedeva prima? All'inizio? No, le avevo scritto un messaggio, ma non l'ha letto. Cioè, quindi non hanno visto niente finora? Esatto. Com'è? Esatto. Ah. Ok. Vale. Empezamos de nuevo con el concepto de la traslación tibial porque me comentan desde la regia que no se ha mirado. Ok, vale, por lo cual quiero, mi puoi confermare questo si vede? No. Antonio, mi puoi confermare che questo si vede? Sì, si vede. Bene, perfetto, però interrompimi prima perché altrimenti ho parlato per 20 minuti. Ok, bene. Ok, volvemos a esta parte de la charla simplemente para explicar que la traslación tibial es algo que nos demuestra la inestabilidad funcional de la rodilla en la fase de apoyo. Por lo cual, con este test podemos mirar el resultado final de todas las fuerzas que se descarguen sobre las estructuras anatómicas y al final mirar si tenemos una
una rodilla estable o inestable, ¿vale? Este test se puede mirar de manera radiográfica también, por lo cual la traslación tibial radiográfico es esto: proyección medio lateral de la rodilla en posición estática, sin fuerzas, cómo se queda, pero a mí me gusta con los cóndilos femorales superpuestos. Esto es el punto, eso es el tema. Y si vamos aplicando el test de traslación tibial mientras que tenemos el perro sobre la mesa radiográfica, esto es lo que podemos mirar. Como ya comenté antes, pero lo voy comentando ahora de nuevo, si antes no se miraba a las imágenes, esto nos explica por qué tenemos esta relación tan estricta entre ruptura del cruzado y desgarros meniscales, porque esta subluxación anterior craneal de la tibia va sobrecargando el área de los cuernos caudales de los meniscos. Y esta es la razón por la cual se puede crear estos problemas de los desgarros meniscales en un 25% de los pacientes. Y esto puede explicar también por qué hay perros que la técnica de estabilización quirúrgica está hecha de manera perfecta, pero no se recuperan de la manera que nos esperábamos, ¿vale? Por esta razón. Y esto lo voy comentando de nuevo, es también el tipo de imagen que yo voy enseñando a los dueños para enseñarles cuál es el problema de su mascota y cómo lo tratamos, ¿vale? Esto por esta razón. Por lo cual, de nuevo, sobre la imagen de la biomecánica de la TTA. En la TTA la lógica es que todas las fuerzas que se descargan sobre la rodilla son paralelas a la dirección del tendón rotuliano. Esto es diferente de la TPLO. La TPLO, la lógica de base de la TPLO es que todas las fuerzas que se descargan sobre las rodillas son paralelas al eje largo de la tibia. Esto es diferente. Si tenemos este tipo de fuerza, de vector de fuerzas, que es paralelo al tendón rotuliano, después que estas fuerzas se van descargando sobre la meseta tibial, que no es perpendicular a la dirección del tendón rotuliano, podemos hacer un sencillo cálculo de vectores con la gráfica de esta manera, por lo cual podemos mirar que hay un vector ortogonal al plano de la meseta tibial y un vector craneal que está dirigido hacia craneal, que cuando el paciente no tiene la ruptura del cruzado, nosotros no miramos porque este vector está controlado por el cruzado, ¿vale? Esta traslación está controlada por el cruzado. Cuando hay la ruptura del cruzado, esta traslación no está controlada y miramos la subluxación craneal de la tibia. Cuidado, porque yo estoy convencido, en un minuto volvemos a este tema, estoy convencido que la manera de mirar a la tibia siempre de una manera vertical, que es la manera que ha empezado Slocum con la explicación y la valoración de la TPLO, no es la manera que a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque es un poco una manera que yo no conozco a ningún perro que pone la tibia en el suelo de manera vertical. No conozco a ningún perro que haga esto. Por lo cual no es la manera más verdadera de mirar a la tibia y valorar el ángulo de la meseta tibial. Yo no creo
Yo no creo que todos los perros tengan una deformidad de tibia con una inclinación del plano de la meseta tibial hacia caudal. Yo no lo creo esto. Esta es nuestra interpretación. Sobre este tema volvemos en unos minutos, ¿vale? La lógica, por lo cual nos dice la biomecánica, la teoría de la biomecánica de la TTA, nos dice que si yo voy avanzando la cresta tibial hasta un punto que se queda ortogonal, que lleve el tendón rotuliano a un punto ortogonal con el ángulo de la meseta tibial, las fuerzas se descargan de una manera ortogonal sobre la meseta tibial y el vector de traslación craneal desaparece. Esta es la biomecánica teórica de la TTA, ¿vale? Yo creo que no es todo así, pero decimos que esta es la lógica de la biomecánica de la TTA. ¿Por qué no creo que es todo así? Porque yo creo que una gran importancia en la TPDO lo podría explicar de una manera un poco distinta también. En la TTA, mi personal convencimiento es que la traslación craneal de todos los tejidos blandos de la articulación le va a dar una estabilización muy fuerte a la rodilla, a pesar del hecho de este tipo de concepto. Pero este es mi personal y no quiero que os confunda de otra manera, ¿vale? Por lo cual, ¿por qué X porus TTA? Vamos mirando un poco a una corta historia y filosofía de la técnica. La primera pregunta que siempre me hacen cuando hablamos de una otra variación de la TTA es, ¿pero es realmente necesaria una nueva variación entre las muchas que ya existen? Yo creo que sí, porque hay, aparte de todos los objetivos que podéis mirar en este diapositiva, los puntos peculiares de estas técnicas son implantes quiero tener implantes que se adapten a las diferentes anatomías de los pacientes y no al revés. Yo no quiero hacer una osteotomía hecha de una manera que pueda aceptar los implantes. Quiero hacer la osteotomía más correcta para esa forma de la tibia y el implante tiene que adaptarse a esa osteotomía, no al revés, ¿ok? No al revés. Esto es lo que quiero. Y quiero estimular una curación ósea que reduzca los tiempos de manejo y de gestión postoperatoria. ¿Por qué? Porque esto lo vamos mirando en unos minutos. Si tengo tiempos largos de curación ósea, pueden pasar muchas cosas, ¿vale? Por lo cual, la lógica de esta técnica es estimular una callo óseo, una respuesta biológicamente muy activa con un implante que pueda tener una función de ayuda en la difusión de este callo, por lo cual que tenga una estructura que pueda ayudar el callo en rellenar el área del gap osteotómico. Yo empecé con este tipo de técnica, que creo que es una técnica muy buena, pero tenía un problema de curación ósea. Está publicado entre 12 y 16 semanas.
Y son tiempos bastante largos. Ahora tenemos el objetivo de tener curación ósea en 45 días. Este es el objetivo. ¿Cómo funciona este tipo de técnica? Si tenemos el tendón rotuliano en esta posición, cuando el perro va apoyando la extremidad en el suelo, va generando una vector de presión sobre la cresta tibial que está generado por la tensión que se va generando sobre el, ¿no? Y esta fuerza tiene esta dirección de compresión. Pero decimos que en ese momento la placa con el pecten va enfrentando esta fuerza generando este tipo de oposición. ¿Y por qué es capaz de enfrentar la fuerza de esta manera? Porque tiene dos tornillos en la tibia, por lo cual esta placa está fija, está estable, está pegada a la tibia de una manera rígida, ¿ok? Y esta es la razón por la cual tiene esta capacidad de enfrentar las fuerzas que se van generando. Cuando yo empecé, decimos que me involucraron en este proyecto, aún era distinto al principio porque era un proyecto dirigido a rellenar defectos óseos graves de pérdida de tejido óseo. Estaba trabajando sobre una técnica un poco distinta, que era esta. Es una osteotomía circular sin gap. Esta era la ventaja, sin gap. ¿Por qué? Porque rodeando esta osteotomía craneal puedo avanzar en la tuberosidad tibial sin perder el contacto entre la osteotomía circular de este tipo. Esto lo hemos publicado hace muchos años, 2012, pero tenía otros problemas, por lo cual al final el proyecto no tuvo seguimiento. Pero lo que era bueno es que en 3 semanas conseguíamos la curación ósea. ¿Por qué? Porque en este tipo de técnica, la banda de tensión aquí sobre la cresta tibial va generando una compresión cíclica que va dando la respuesta biológica, y con este tipo de contacto en unas semanas, 3 semanas, 4 semanas ya eran todo, el callo ya estaba desarrollado, ¿vale? Y esto gracias a la técnica de la banda de tensión, que es una técnica muy, muy buena en ortopedia. ¿Por qué? Porque es una técnica que es capaz de transformar una fuerza de tensión en una fuerza de compresión, ¿vale? Por lo cual, cuando empezamos valorando la lógica del uso del titanio poroso, y está claro que el titanio poroso tiene el objetivo de ser algo que va transmitiendo las fuerzas a través de un área que, si la dejamos como gap osteotómico, es vacía y no va transmitiendo fuerzas. Esto es la razón por la cual no puede funcionar una área vacía. Si no tenemos contacto en la fractura, en una fractura que vamos tratando, no vamos estimulando el callo, ¿vale? El contacto es importante por esto. ¿Por qué? Porque los osteocitos tienen una
función de mecanotransducción, de transmisión de las fuerzas. El estudio básico por este tipo de técnica fue hecho por parte del profesor Antonio Crovace de la Universidad de Bari en Italia, y los antecedentes experimentales eran en ovejas. En las ovejas hacían este tipo de experimentación poniendo cilindros de titanio poroso dentro de la tibia de las ovejas y lo iban extrayendo a tiempos planificados para mirar la fuerza de conexión entre el cilindro de titanio poroso y el hueso. Y histológicamente miraron a algo muy interesante, que es el titanio es el negro, ¿vale? Por lo cual los puntos negros son titanio, pero alrededor del titanio se formaba este regenerado óseo, esta forma de callo muy temprano de hueso, que tiene una función muy importante porque va entrando dentro de la estructura del titanio poroso, y esto le va ayudando mucho para que el callo se pueda desarrollar dentro de la estructura. Por lo cual hacían este tipo de experimento, una ostectomía de 4 centímetros en la tibia de las ovejas, la estabilizaban con placa y después de una semana esto era el resultado. Por supuesto, no podemos trasladar este tipo de resultados porque las ovejas tienen una curación ósea mucho más eficiente del perro y la oveja no es nuestro paciente. Pero es interesante la respuesta, ¿vale? Hasta que teníamos una remodelación del hueso, hasta este tipo de integración final, y esta es la razón por la cual se habla de hueso armado. Armado significa que tiene una estructura metálica al interior, ¿vale? Esto es un poco el antecedente experimental de la técnica. Por lo cual la lógica, al final, hemos pensado, ok, pero no podemos usarlo en todos los sitios donde hay un gap, donde hay algo, un espacio vacío que podemos rellenar con este material para que al final el material se sustituya a la función de los osteocitos donde no hay osteocitos en el espacio y pueda transmitir estas fuerzas estimulando la respuesta biológica con un estímulo de tipo mecánico. Con la producción de aditiva 3D se puede hacer cualquier forma, ¿vale? Cualquier forma. Por lo cual no es problema hacer la forma que queremos y nosotros elegimos hacer este tipo de cuña de titanio poroso. Una vez que tenga el avance de la cresta tibial hecho, le puedo poner la cuña que va rellenando este espacio vacío y va al final cambiando la mecánica de ese área. ¿Por qué la va cambiando? Porque la estructura de titanio poroso va estimulando la formación de este tejido temprano, óseo temprano, esta matriz ósea, ¿vale? Que va favoreciendo el ingreso de los vasos. Y favoreciendo los ingresos de los vasos, va favoreciendo también la formación de callo dentro de la estructura de la cuña. Y esto es la histología original. El tema era, pero esto no va a pasar sin apoyo. ¿Y por qué no va a pasar sin apoyo? Porque sin apoyo no hay el estímulo mecánico. Esto es lo mismo que pasa
si el perro no va apoyando la extremidad después que le ponemos una placa para el tratamiento de una fractura. Si no hay apoyo, no se va curando la fractura, ¿vale? Se va reabsorbiendo el hueso. Por lo cual, al final, cuando estábamos pensando, ¿le vamos a poner una placa o un cerclaje? Que ya teníamos la experiencia que tenía esta capacidad de estimular la respuesta biológica. La respuesta fue, ¿por qué no una placa que se comporta, que se porta como un cerclaje? ¿Y cómo se puede portar como un cerclaje? Esto, como ya hemos visto, es el tendón rotuliano que va tirando sobre la cresta tibial. Y esto va generando la compresión cíclica. Pero ¿cuál es la diferencia con esta placa si la vamos comparando a la placa de Kion de antes? Esta es la diferencia. Esta es la diferencia. Solo tenemos un tornillo tibial. Y después que solo tenemos un tornillo tibial, este tornillo no va enfrentando, no va contrastando, decimos, las fuerzas de compresión, sino las va acompañando, las va guiando, de una manera que la placa y la cresta se quedan estables, pero todas las veces que el perro va apoyando la extremidad, le va permitiendo la compresión cíclica sobre el área metafisaria de la tibia, y esto es un estímulo bioinductivo, osteoinductivo, inductivo en el sentido que va estimulando la formación del callo óseo. Y esto es el concepto más peculiar de la metódica, ¿vale? Esta metódica no tiene otros ejemplos parecidos de este tipo de estímulo biológico, ¿vale? Para hacer esto necesitamos unas herramientas bastante sencillas, y la podemos mirar en un minuto, distractores para el avance de la técnica de manera muy progresiva, por lo cual lo que sí es importante es que tengan la opción de una distracción con barra roscada y tuerca. ¿Por qué? Porque si no tienen esto, que es muy progresivo, si tienen los dientes para abrirse, ya no puede seguir de manera muy progresiva, ¿no? Tiene saltos. Las cuñas, que ya hemos visto, el material es un material muy que tiene una superficie muy rígida y tiene esta flecha sobre el techo, y la razón de la flecha es porque nos va indicando la dirección de cómo insertarla, y la flecha siempre se va insertando desde medial, que es nuestro abordaje quirúrgico, hacia lateral. De esta manera, ¿ok? Cuando vamos teniendo problemas en la inserción, no pasa a menudo, pero de vez en cuando pasa, podemos tener también un impactador que nos ayuda en facilitar la introducción de la cuña dentro del gap de la osteotomía. Y después las placas. Tenemos dos tipos de placa: la placa no bloqueada de varias formas, tamaño, y las placas bloqueadas, que yo opino son las estándar. ¿Por qué son tan importantes? Porque el tornillo bloqueado que se pone dentro de la placa, en la cresta, al final se porta como un gancho para la cresta, en el sentido que si este tornillo no se rompe, y os digo, no se va a romper, esta es mi experiencia después de unos 10 años de experiencia con la técnica, no se va a romper. Esto es un gancho, y este gancho va estabilizando de manera muy fuerte la cresta y va evitando una de las complicaciones de muchas técnicas, que es la ruptura, la fractura de la cresta. Si está bien hecha, yo creo que son
5 años que no tengo complicaciones feas con esta técnica, ¿vale? Esto es el gancho. Por lo cual vamos insertando, vamos abriendo con el distractor, pero esto lo miramos en la técnica después. Esta es la cuña y esto es la cuña ya insertada con la placa puesta. Y esto es más o menos el resultado final. Por supuesto, tenemos que hacer unas mediciones preoperatorias que son importantes, pero decimos que hay solo una medición que tengo confianza. ¿Cuál es la medición? La sola medición que tengo realmente confianza en ella es el hecho que el test de traslación tibial, el tibial thrust intraoperatorio, tiene que ser negativo, ¿vale? No me interesa ninguna medición si después, y esto lo vamos comentando después también, no me interesa ninguna medición si después de ponerle la cuña, haciendo el test de traslación tibial, todavía es positivo. Esto no es el objetivo de mi procedimiento. El objetivo de mi procedimiento es test de traslación negativo en el quirófano. El perro tiene que salir del quirófano con test de traslación tibial negativo. Ya está. Todos los otros resultados está un poco positivo, está mediamente, no me interesa. Solo quiero un resultado final. Es traslación tibial negativa, ¿vale? Esto es la única medición que tengo realmente confianza. El posicionamiento Slocum ya hemos visto para la valoración preoperatoria, ya hemos valorado el porqué de este tipo de posicionamiento, pero con TTA necesitamos 2 proyecciones más. La primera es rodilla extensa. ¿Por qué? Porque esta es la proyección sobre la cual vamos tomando las mediciones, ¿vale? No se toman las mediciones con rodilla flexionada. Y sagital. ¿Por qué la proyección sagital? Porque si tenemos una deformidad, sobre todo luxación o subluxación rotuliana, necesitamos enterarnos, tener en cuenta esto y si queremos, por supuesto, usar el procedimiento para corregir también la luxación rotuliana, ¿vale? ¿Cómo me entero que esta es una proyección verdadera sagital de la tibia? Porque la cortical medial del calcaneo se queda en el medio de la tróclea del astrágalo, ¿vale? Esto es la proyección que necesito como referencia. Ya he comentado que mi opinión es que nosotros tenemos una sensación rara de la tibia. ¿Por qué? Porque no conozco a ningún perro que ponga la tibia vertical ni andando y tampoco en estación, ¿vale? Por lo cual, a mí me gusta también valorar el posicionamiento fisiológico. Este es un pastor alemán que le he sacado esta placa en una posición que yo opino es la posición más o menos de cuando pone la pata en el suelo de manera fisiológica. Y os podéis mirar que no tenemos ninguna deformidad de tibia con una dirección hacia caudal de la meseta patológica. Esto es perfectamente normal con esta posición de la tibia y todavía podemos conseguir la valoración de la traslación tibial. Esta es la proyección con tibial thrust hecho, ¿vale? Y la podemos valorar sin problema. Pero esta es mucho más explicativo, es mucho más claro sobre lo que pasa, porque la tibia está puesta así cuando el perro va apoyando la extremidad en el suelo, no está puesta con la tibia vertical, ¿ok? Y las 2 proyecciones más como ya hemos comentado.
Ok, en ambos casos sí es importante tener una idea del tamaño de los implantes que vamos usando, cuánto tenemos que avanzar esta cresta, por lo cual sacar la proyección con la rodilla extensa, usar una referencia radiográfica que siempre tiene que ser una bolita, porque la bolita no se va cambiando a pesar de cómo la ponemos, de cómo la giramos. Las referencias lineales no tienen esta opción, ¿ok? Por lo cual, si queremos valorar la magnificación radiográfica, siempre una referencia redonda, decimos de esta, ¿ok? Medimos el TPA. Ok, tenemos en cuenta que usando implantes no bloqueados es mejor no tratar pacientes con TPA mayor de 30 grados, pero medimos el TPA poniendo la primera línea desde el punto más craneal de la meseta tibial hasta el punto más caudal, sin osteofitos. Es decir, que los pacientes que tienen estos osteofitos como umbico caudal en la meseta tibial no tenemos que considerar eso, sino realmente la meseta. Ponemos el eje largo que va pasando a través de las eminencias tibiales, ¿ok? Las espinas tibiales, hasta el centro del astrágalo. Y ahora vamos valorando la ortogonal a esta línea del eje largo, y esto es el ángulo del TPA, del tibial plateau angle. Yo nunca voy poniendo esta línea de ortogonal. Por supuesto, este ángulo va a ser más de 90, ¿no? Si yo voy tomando esta medición de este ángulo sin esto, ¿vale? Y este ángulo es 114. No, por supuesto, no tenemos un TPA de 114 grados, ¿me explico? Pero yo voy restando de manera intuitiva los 90 de la ortogonal, por lo cual si voy tomando ese ángulo y es 114, por supuesto es 24, y 24 va a ser este ángulo entre la ortogonal y la línea de la meseta tibial también. Por lo cual, si lo hacéis como os gusta más, por supuesto creo que es muy sencillo también hacerlo restando los 90 de la referencia ortogonal del ángulo que vamos midiendo. Ok, vale. Pues vamos dibujando la línea de la meseta, ¿vale? Y miráis por favor esta línea gris aquí. Esto es el tendón rotuliano. Este área más blanquita sobre la rótula aquí es la inserción proximal, y este área más blanquito aquí es la inserción distal de rotuliano. Voy dibujando la línea ortogonal a la línea de la meseta tibial, esto es los 90, y cuando tenga esta voy dibujando la línea entre la parte proximal de la inserción distal de rotuliano y la línea ortogonal. ¿Por qué esta línea? Porque después que hablamos de un avance de la cresta que está basado sobre una bisagra ósea distal de la cresta, esta sería la circunferencia donde se va moviendo, por lo cual vamos llevando esta parte proximal de la meseta hasta este punto, ¿ok? En la bibliografía os encontráis siempre la medición entre la extremidad distal, la extremidad de la tuberosidad, hasta esta línea. A mí esto no me gusta mucho. No va a cambiar mucho, pero no me gusta mucho. ¿Y por qué no me gusta mucho? Porque en mi experiencia va
valorando de menos el avance. ¿Cuál es la razón? En mi experiencia, más importante, hay muchos compañeros que dicen con la TTA todavía hay una inestabilidad residual de la traslación tibial. ¿Cierto? Porque en la mayoría de los casos no le van poniendo la cuña adecuada. ¿Cuál es la lógica que yo creo que es fundamental? Ponerle la cuña del mayor tamaño que pueda, por supuesto, con el ángulo correcto que hemos medido, ¿vale? Y que podemos valorar dentro del quirófano. Por lo cual, la mayoría de los casos de los perros que todavía tienen una inestabilidad de rodilla después de la TTA es debido a dos razones que son relacionadas entre ellas. La primera razón, avance insuficiente. El avance tiene que ser el avance más grande que se pueda sobre esa conformación de la tibia. Y segunda razón, si no lo vas comprobando dentro del quirófano, no tiene sentido comprobárselo después, ¿vale? Es más importante comprobárselo dentro del quirófano, porque dentro del quirófano todavía lo puedes corregir. Y esto es muy, muy importante, ¿vale? Por lo cual, vamos midiendo esta distancia de 3 entre la inserción de rotuliano y la línea ortogonal, y ahora vamos midiendo cuál es dónde vamos a poner el empiezo y el final de la línea de osteotomía. Si vamos midiendo el grosor de la cortical tibial craneal a la altura del doble de la tuberosidad tibial, por lo cual esta es la longitud de la tuberosidad tibial, la vamos doblando, ¿vale? Este es el grosor de la cortical craneal. Este grosor se lo voy llevando a la parte distal de la cresta tibial. Y aquí voy dibujando un círculo. Por supuesto, esto lo puedo hacer de manera más sencilla sobre las placas y no lo puedo hacer realmente en el paciente, pero me lo puedo imaginar, ¿vale? Lo puedo mirar. Esto es lo que quiero decir, ¿vale? Y ahora vamos identificando el tubérculo de Herdy, que está aquí, proximal. Si vamos conectando con una línea el tubérculo de Herdy con la mitad del círculo que está superpuesto, por lo cual es un arco de círculo, no es todo el círculo, es un arco que está superpuesto sobre el hueso, así, esta es la línea de osteotomía. Nunca, en mi experiencia, nunca hacéis una osteotomía siguiendo el eje largo de la tibia. ¿Por qué? Porque es una osteotomía muy peligrosa. Peligrosa para que la tibia se pueda fracturar después. Esto es lo que hacemos, tipos diferentes de tibia. No me da igual el tipo de tibia, la forma de tibia. Lo que sí me interesa que se quede lo mismo es la regla de rectángulo. La parte caudal de la tibia tiene que ser un rectángulo. ¿Por qué? Porque si hacemos una osteotomía vertical en la tibia, no es un rectángulo, sino es un trapecio. Y si se queda con una tibia que tiene una parte más estrecha en este área, esto sí es muy peligroso para que se pueda fracturar después. Si tenemos este rectángulo, os voy garantizando
que no vais a tener ningún tipo de fractura de tibia, nunca. La medición adicional es la distancia entre la tuberosidad tibial y el área craneal del tubérculo de Herdy. ¿Por qué? Porque esto me va ayudando en el quirófano, en entender si tengo la medición correcta mientras que voy eligiendo dónde voy a poner la línea de osteotomía. ¿Vale? Ahora tenemos 30 segundos más de publicidad y volvemos en 30 segundos para la técnica cirúrgica paso a paso. Nos vemos en 30 segundos. Vale. Muy bien. Seguimos con la técnica cirúrgica. Quiero confirmación a la regía que se... Si vede. Perfecto, muy bien, seguimos. Ok, la técnica cirúrgica es una técnica que se puede planificar de una manera muy exacta, ¿vale? Yo prefiero tener el perro en decúbito dorsal de espalda porque me interesa mirar al eje de la extremidad, por lo cual si lo voy poniendo en el lado, por supuesto esto no puedo hacerlo. El abordaje cirúrgico es desde la mitad de la distancia entre la rodilla y la tuberosidad tibial y el final de la cresta tibial. Incisión en la fascia y incisión en la fascia profunda hasta que vamos entrando en la articulación, en la cara medial de la articulación y por detrás del tendón rotuliano. Cuando tenemos este abordaje a la articulación hecho, voy introduciendo una aguja de Hirschner de 1,5 milímetros dentro de la articulación y con el dedo de la mano contralateral voy palpando el área del tubérculo de Herdy. ¿Por qué? Porque el tubérculo de Herdy es una referencia importante. Por detrás del tubérculo de Herdy tenemos el área meniscal. Y yo no quiero hacer cortes dentro del área meniscal. Por lo cual le voy a poner esta aguja de Kirchner dentro de la articulación. Voy palpando el tubérculo de Herdy y con la aguja voy pinchando mi dedo, ¿vale? Porque esta es la referencia. Esta es la referencia. Lo vamos mirando aquí. Referencia significa voy palpando el tubérculo de Herdy y con la aguja se la voy insertando dentro de la articulación y me voy hasta que lo sienta, me voy como pinchando, decimos, el dedo, porque esto me dice que si voy palpando de manera simultánea el Herdy y la aguja, estoy en el sitio correcto. Lo puedo marcar, este sitio correcto, y una vez que lo tenga marcado, y ahora lo vamos mirando, se puede marcar de manera muy sencilla con el ectobisturí, de manera que lo tengo ya marcado en esa posición. Voy mirando dónde voy a poner
la referencia distal, como ya hemos comentado antes. Este punto es la mitad del arco de la circunferencia de la parte que está centrada sobre la parte distal de la cresta tibial, ¿vale? Por lo cual aquí me imagino un círculo y le voy a poner este punto en el centro de la circunferencia. Y ahora le voy insertando una aguja de cisne de 1 milímetro, unos milímetros más por abajo de la articulación. Puedo retirarle la aguja, decimos, de 1,5 milímetros intraarticular. Esta aguja de 1 milímetro se pone en el eje largo de la tibia por abajo de la aguja que me ayuda en identificar el nivel del tubérculo de Herdy. Esta aguja es importante que me ayude en entender cuál es el plano frontal de la cresta tibial, ¿ok? Por lo cual voy mirando con la extremidad vertical, voy mirando cuál es el plano frontal en el sentido que esta aguja se va a poner paralela al suelo, en el plano frontal de la tibia. No quiero, si no lo elijo yo, no quiero que tenga ángulos. ¿Por qué? Porque si tiene ángulos, mientras que voy avanzando la cresta, se la voy desplazando también en un lado o por el otro. Y esto, por supuesto, puede ser una causa de luxación rotuliana postoperatoria. Una vez que esté contento con este eje, le voy a poner una otra aguja en el punto final de la osteotomía, paralela a la primera. El sentido de todo esto es hacerle una osteotomía como en el centro, en el plano frontal. Si le voy haciendo osteotomías que tengan un ángulo, necesito tener en cuenta que mientras que le voy avanzando la cresta, se la voy desplazando también por medial o por lateral, y esto puede causar una luxación. Esto es la lógica, pero que puedo usar también para corregir la luxación rotuliana, ¿vale? Pero esto no es tema de esta charla esta noche. Voy empezando haciendo la distracción del tendón rotuliano de manera que no se lo voy a dañar, y le voy a poner la guía. La guía me gusta solo para hacerle un marco sobre la cortical del hueso. ¿Por qué solo el marco? Porque la guía tiene una ranura de 1,1 milímetros, ¿ok? El grosor de la hoja de la sierra es de 0,45 milímetros. 0,45 milímetros. Es decir, la hoja se puede poner de manera oblicua, y si sigo sin enterarme de la dirección correcta de la hoja de la sierra, puedo todavía hacer un corte oblicuo. Por lo cual, una vez que he marcado la cortical, ok, esta es para decir dónde tiene que ser extensa. No quiero bajarme más de la parte distal de la cresta. Una vez que ya tenga marcado la línea de osteotomía, se la voy haciendo de mano libre, sin guía, porque quiero mirar exactamente cuál es la dirección de la hoja de la sierra con relación a la referencia de la aguja de Kirchner distal, ¿ok? Y esto porque de esta manera me entero si la hoja se está dirigiendo con un ángulo, en cambio de quedarse sobre el plano frontal de la tibia, que es lo que yo quiero en pacientes estándar, donde no tengo que corregir la
la luxación rotuliana. Una vez que la osteotomía esté hecha de manera completa, empezamos abriendo el gap osteotómico. Esto sí me ayuda la guía porque tiene esta extremidad. Se le voy insertando esta parte en T dentro de la osteotomía y girando la guía le voy abriendo, ¿ok? Y lo miramos así. Esto es en tiempo real. Si quiero que no se rompa la parte distal de la cresta tibial que no le voy cortando, necesito seguir de manera muy progresiva. Realmente lo que os digo después de 10 años, más de 10 años de experiencia con la técnica, si usáis implantes bloqueados, realmente podéis cortar toda la cresta y no importa. Aún si se va a romper la cresta después, no importa. Por supuesto, puede ser más importante usando implantes no bloqueados. ¿Por qué? Porque con implantes no bloqueados, la ayuda que nos va a dar la cresta no fracturada distalmente puede ser una ayuda buena, ¿ok? Por lo cual, finalizo el giro. De esta manera la voy abriendo el gap de la osteotomía de unos milímetros y le voy insertando el distractor. El distractor se va usando de manera muy progresiva, por lo cual es tric, tric y paro. Tric, tric y paro. Espero unos segundos y de nuevo para aprovechar de las características viscoelásticas del hueso. ¿Ok? Cuando tenga abierta la osteotomía, voy midiendo el ancho de la tibia para elegir la cuña. Ya el avance lo elegí. Ahora voy eligiendo cuál es el ancho. Mismo avance, anchos distintos. De esta manera y se la voy insertando. ¿Vale? Siempre flecha dirigida hacia lateral. Y se la voy insertando de esta manera. Si tengo problemas con la cuña, ¿por qué la cuña no se va adaptando correctamente a la conformación de la osteotomía, que es la osteotomía más correcta que yo pueda hacer para esa forma de tibia? No es la tibia que tiene que adaptarse, es la cuña que tiene que adaptarse. Y se la puedo cortar. Y no pasa nada si se la voy cortando puente a puente. Lo que sí es importante, no cortar la cuña de manera completa, porque si usamos un alicate muy grande y se la vamos cortando de manera completa, sí podemos dañarle los puentes de las celdas de la cuña. Pero si vamos cortando puente a puente, no pasa nada y no se va a hacer más débil. Y cuando esté satisfecho con la nueva forma de la cuña, se la voy insertando sin problema. Si todavía tengo una fricción muy fuerte, puedo usar el impactador de esta manera. Cuando se usa el impactador, es importante que el golpe sea un golpe bastante seco. ¿Por qué? Porque necesitamos ganar sobre la fricción, por lo cual el golpe tiene que ser hecho con la extremidad sobre un soporte de esta manera y el golpe bastante seco, de manera que se vaya introduciendo de manera muy exacta, ¿vale? Sin tener variaciones o desviaciones mientras que se introduzca. Esto es un momento fundamental del procedimiento. ¿Por qué? Porque es en este momento que voy comprobando que la rodilla se quede estable. Sin esto, todo el procedimiento no tiene sentido. Sin esto no tiene sentido. Por lo cual, esta es la medición fundamental de todo el procedimiento. ¿Vale?
y es imprescindible que se quede, que el tibial thrust, la traslación tibial es negativa y el paciente salga del quirófano con la rodilla estable. Y ahora podemos ponerle la placa. Después que el punto más crítico de la placa es el primer tornillo proximal, que tiene que ser puesto más proximal de la inserción distal del rotuliano, es el primero que le voy poniendo con esta técnica. Os pido tener atención a este pasaje. Le voy a poner el primer taladro con la broca, ¿ok? El primer agujero con la broca en la posición correcta, más proximal o al nivel, decimos, de la inserción distal del rotuliano, ¿vale? Con la broca estándar, la guía, por supuesto, como todos los tornillos bloqueados, ¿vale? Y ahora le voy bloqueando la broca dentro de la guía y voy retirando el taladro. De esta manera, esta es una estructura push-pull. Me va bloqueando la posición sin ponerle todavía el tornillo. De esta manera, puedo elegir, ok, lo vamos mirando. Podemos ponérselo de la manera correcta, en la posición que quiera. Le voy retirando el taladro y le voy dejando la broca dentro de la guía. Y se la voy bloqueando allí. Ahora tenemos una guía que tiene un bloqueo más cómodo de esta llave, ¿vale? Pero el principio se queda exactamente lo mismo. Una vez que tenga este punto, que es el punto crítico, que me interesa que el tornillo se ponga exactamente en ese punto, le voy poniendo el tornillo distal, que es un tornillo cortical. ¿Por qué? Porque es el tornillo que le va a funcionar como bisagra y tiene que dejar que la placa se pueda rodear, decimos, bajo la cabeza del tornillo. Es importante, y opino que es muy importante. Fíjense por favor sobre esto. Esta es una tibia izquierda. Yo soy el cirujano aquí, ¿vale? Y soy de mano derecha, pero este agujero se lo voy haciendo de mano izquierda. Fíjense sobre este detalle. ¿Por qué? Porque si se lo hago de mano derecha, voy cambiando la dirección del tornillo y en cambio de ponérselo sobre el plano frontal, se lo voy a hacer el agujero sobre el plano cráneo caudal si se lo hago de mano derecha. De mano derecha se lo voy haciendo en tibias derechas y de mano izquierda en tibias izquierdas, porque de esta manera la dirección del agujero es exacta sobre el plano frontal. Y si no conseguís usar la mano izquierda, empezáis por favor limpiando los dientes de mano izquierda. Esta es la técnica para aprender en usar la izquierda en estos casos, ¿vale? Esto porque es importante, porque la dirección del tornillo tibial no tiene que salir, decimos, desde la área caudal de la tibia, sino tiene que ser sobre el plano frontal. Cuando tenga todavía bloqueada la placa sobre la punto 1, le voy insertando el segundo agujero. Todos los tornillos bloqueados prefiero ponérselos con un destornillador dinamométrico para que todos sean puestos con la misma fuerza, así. Voy retirándole la broca y le voy a insertar ahora el tornillo, ¿vale? Muy previsible, step by step, paso a paso, todo planificado, de una manera que al final va a ser realmente un procedimiento muy sencillo técnicamente, una vez que tengáis
todo planificado, ¿vale? Tercer tornillo es elección del cirujano. A mí me gusta ponérselo cuando pueda, ¿vale? Por lo cual siempre con guía para los tornillos bloqueados, y esto es al final, ¿vale? Si queréis estar informados sobre cambios, sugerencias, novedades, hay un sitio web concreto que es esto, ¿vale? Y podéis mirarlo para todas las sugerencias técnicas. Esto no es un sitio comercial solo técnico. La valoración radiográfica, como antes, esto es antes y esto es después del procedimiento, y puedo enseñarle al dueño que ahora se queda fija la rodilla, no tiene subluxación craneal. Esto es el tornillo bloqueado más importante. Esto va a funcionar como un gancho y si os fijáis está puesto más proximal de la inserción distal del rotuliano. Esto es todo el secreto, esto es el truco. Si se lo vamos poniendo más por abajo, se puede fracturar la cresta porque tenemos el tendón rotuliano que va tirando y la fisura en la cresta. Si se lo vamos a poner más proximal, si no se rompe el tornillo, no se va a fracturar la cresta de ninguna manera. ¿Ok? Y esto es tornillo cortical. Hay variaciones porque ahora todas las placas tienen dos tornillos distales, que no es para poner dos agujeros distales, que no es para ponerle dos tornillos. En este caso solo le puse dos tornillos en la cresta. ¿Ok? Así. Los dos agujeros distales no son para poner dos tornillos, sino para elegir la posición más correcta. ¿Y cuál es la posición que yo quiero evitar? La posición que le vaya pasando a través de la cortical caudal. ¿Por qué? Porque si le vamos cortando la cortical caudal, ya tiene fisurada la cortical más importante para evitar fracturas postoperatorias. ¿Ok? Por lo cual lo que queráis, pero sin nunca dañarle o pasar a través de la cortical caudal. Se puede usar con aguja de Kirchner y banda de tensión en perros grandes si lo necesitamos. En perros pequeños mi técnica es siempre así. ¿Por qué? Porque en perros muy pequeños prefiero tener este tipo de lógica que es mínimamente invasiva pero extremadamente eficaz. Esto es lo que me gusta hacerle siempre. Es importante tener en cuenta que necesitamos un ángulo de inserción cuando le vamos insertando la aguja para evitar insertar la aguja en la parte caudal de la rodilla. Y esta es la razón por la cual tenemos que insertar la aguja con un ángulo desde proximal hacia distal, de esta manera. Y esta es la razón por la cual la cuña tiene las celdas de esta forma, porque con esta forma, que es oblonga, la aguja puede tener un ángulo, por lo cual la podemos insertar a través de la aguja con un ángulo. ¿Ok? Dos palabras sobre las complicaciones. Ok, hay complicaciones técnicas y esto puede ser normal. ¿Por qué? Porque todos nos equivocamos, ¿ok? Después de más de 40 años de quirófano, ¿cuántos fueron los casos que he podido comentar? Estoy realmente contento de cómo lo hice. 10 en 40 años, ¿vale? Siempre hay algo que puede ser mejor. Pero esto es parte de la curva de aprendizaje, ¿vale? Y esto no me preocupa. Lo que sí me preocupa son los errores conceptuales. Si miráis a este artículo de la osteotomía larga de Kion 2, os digo, esta es locura. Esta es locura. Y si miráis a las complicaciones que han tenido con este tipo de osteotomía, es algo que no tiene sentido, ¿vale? Realmente no tiene sentido. Así como no tiene sentido
tener este tipo de error, porque esto es algo hecho por alguien que no tiene ni idea de lo que está haciendo, ¿vale? Ni idea. Por lo cual siempre estar preparados técnicamente, pero siguiendo la lógica. Y si seguís la lógica, por supuesto, es algo, un procedimiento que se puede planificar de manera exacta. Si tenéis dudas, si tenéis preguntas, este es mi correo. Siempre estoy disponible en contestar, en ayudar a quien quiera empezar con la técnica. Y ahora, si tenéis preguntas, 30 segundos de publicidad y después de la publicidad volvemos para contestar a las preguntas, si hay, por supuesto, en 30 segundos. Vale, aquí estamos de nuevo. Muy bien. Os agradezco mucho para atender este charla, este webinar. Ok, saludos desde Panamá. Rodrigo, gracias. Creo que en Panamá podríamos hacer algo más, ¿no? Sobre todo si podemos cooperar. Ahora, quien está interesado, en Panamá ya tenemos material allá, por lo cual sería bastante sencillo empezar con la técnica. Y si alguien está interesado, ya sabéis que estoy disponible en ayudar quien quiere usar la técnica. Miramos si hay preguntas desde los asistentes. Ok. Si no hay preguntas, el webinar ya... En Panamá ahora mismo el material lo tiene Xavier Paredes, que es XVET Services. Ok, por lo cual, sí, exactamente, vale. Si tenéis algo de interés, siempre yo puedo ayudar. Por lo cual, póngase en contacto con él si está interesado en el material y lo podemos hablar. Si me escribe, esto lo podemos quedar de la manera que todos puedan quedar satisfechos ¿no? con este uso. Vale, si no hay otras preguntas, el webinar ya está finalizado. Creo que, por supuesto, solo podemos dar